Buenas tardes, noches, amigos de la Radio Municipal de Florencio Varela. Estamos comenzando un viaje más en esta ruta del rock por varela.gov.ar/radio municipal. Y como te habíamos comentado y lo anunciamos en todos estos días, tenemos el privilegio de recibir a un artista que va a estar presentándose muy pronto, pero para la presentación le pido a mi compañero y amigo Jorge Flores que tome la palabra. Jorge. Sí, gracias Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes oyentes, ¿cómo están? Gracias. Bueno, sí, como bien dijiste, va a haber una reentrée, digamos, un reencuentro de un artista, de los años 80, pero actual también, por supuesto. Vamos a tratar, dentro del tiempo que nos queda, sí, poder recorrer su trayectoria un poco, pero bueno, lo principal que más me gustaría era difundir justamente el 18 de octubre, van a hacer un teatro, un ND Ateneo, con todo eso lo que significa, ¿no? Paraguay 918, se va a reunir, o va a haber, digamos, una reentrée, un festejo, creo, o un homenaje a Metrópoli, aquella banda impresionante que, bueno, tuve el placer de verla en vivo, en Palladium y en otros lugares, ¿no? Así que recibimos a su cantante y a una de sus fundadoras, Isabel de Sebastián. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer estar en Florencio Varela. Bien, gracias. Esta es la radio municipal de Florencio Varela, vale la pena aclararlo. Es una radio, bueno, que hace un tiempo ya que está al aire, sin pauta publicitaria, sin absolutamente, solamente por amor al arte, digamos, y a los artistas. Así que, por supuesto, apenas nos enteramos de tu reencuentro con Metrópoli, quisimos que estuviese, así que te agradecemos. Y bueno, como primera pregunta es preguntarte bueno, ¿cuál es tu sentimiento, ¿no? Después de un tiempo, porque hubo un reencuentro hace unos años, pero este sería otro. Contanos un poco cómo ves todo esto. Y mira, uno, va, sobre todo a esta altura de la vida, se da cuenta que las cosas se vanecen en el aire y se pierden tarde o temprano, y para que quede en la memoria un ratito más, por lo menos, estas canciones, y también el recuerdo de Ulises Butrón, que fue con quien hice todos esos temas en esa época, y bueno, son 39, 40 años más o menos que empezamos a trabajar, y tiene un sentido. O sea, yo escucho las canciones y me parece que tienen algo para dar y que parecen realmente escritas ayer, o sea, ayer a la mañana. Y así que bueno, por eso es un gran esfuerzo producir algo aquí y ahora, pero estoy muy ilusionada porque para mí también es como juntar las piezas del rompecabezas de la vida. También hay gente como Fernando Zamalea que estuvieron al principio de Metrópoli cuando tenía 17 años y después ya no llegó a grabar. Entonces tocar con él es una maravilla, y también va a estar el hijo de Ulises haciendo un par de canciones de la carrera solista de Ulises. Entonces es como, eso te diría, es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de resignificar afectos y lo que uno hizo. Uno de los temas más, digamos, populares, más, digamos, de difusión, fue justamente Héroes Anónimos, ¿sí? Que habla de salir de la destrucción, de la desesperanza y también de la soledad a la que nos expone la condición humana, ¿no? Contanos actualmente y después de tanto tiempo, para vos, ¿quiénes son los Héroes Anónimos de la actualidad? Mira, yo me doy cuenta, porque es una canción que parece hecha para la Argentina, porque, como te digo, el significado tiene sentido todo el tiempo en Argentina, porque, viste, me bombardean otra vez, vuelvo a construir mi casa con una fuerza del más allá que encuentro en tu mirada. Y creo que eso de lo que encuentro en tu mirada tiene que ver con el vínculo, y con la conexión, y con registrar al otro. Y creo que los Héroes Anónimos son más allá de las coyunturas, ¿no?, que hacen que pongamos todo el espacio y la energía en un momento dado o en un personaje determinado. Creo que esas son las personas que están, las que se están tomando 3 colectivos para ir a un hospital a ayudar a alguien que está enfermo, la gente que está tratando de ayudar siempre, ¿no? O sea, hay algo, eso es lo que nos salva, eso es lo mejor que tenemos. Entonces, como todo el tiempo estamos centrados en esa destrucción que en la Argentina es cíclica y constante. Y bueno, eso es con una fuerza del más allá que encuentro en tu mirada, sigue siendo el mensaje. Bien, me gustaría contarle a la gente, ¿no?, a los oyentes,
que Isabel tiene una prosapia, tiene un ADN artístico, y su padrino, mejor dicho, fue Gonzalo Lozada, de la editorial Lozada, ¿no? Lo que seguramente la ha acercado a mucho material para poder leer, pero algo muy impresionante también es ya su abuela y su abuelo. Su abuela fue María Teresa León, una gran escritora, ¿no? Y casada con Rafael Alberti, de la generación del 27 fueron ellos. Contanos un poco cómo fue la historia de tu abuela, que también tiene un re significado para vos. Bueno, ese fue mi otro ejercicio de memoria, fue que estuve haciendo en España en el 22 y en el 23 un espectáculo sobre mi abuela audiovisual en el cual canto y también hay videos, y ese fue mi momento de rescatar eso, así como ahora es mi momento de rescatar a Metrópoli. Mi abuela fue una activista antifascista y aparte de ser una excelente escritora, que por supuesto como mujer quedó relegada en su época, pero que ahora realmente se la considera una de las mejores escritores, digamos, en general de la generación del 27. Sobre todo sus memorias se consideran una de las mejores memorias escritas en el siglo XX en España. Y bueno, yo soy argentina porque ellos se exilaron acá. Es una historia muy difícil, muy aventurera, muy rica, la de ellos. Y bueno, haber podido hacer esto y adentrarme muchísimo más en su obra y en su vida fue de lo más lindo que me pasó en los últimos años. Bien. Los años 80, digamos, si bien fueron vitales e imaginativos, tuvieron también su lado oscuro, que me gustaría tocarlo también, y sé que indirectamente o directamente te han tocado, y la verdad que me impresionó mucho esto porque realmente no lo sabía, ¿no es cierto? La generación, ¿sí?, del 80, la cual por supuesto yo transité, nos enfrentamos a un enemigo letal, ¿sí?, que fue el SIDA en su momento, ¿no? Y me gustaría, en tanto en cuanto puedas o quieras contarnos tu experiencia al respecto, que también es resiliencia, ¿no?, me parece, dentro de todo tu entorno y dentro de todo tu mundo, ¿no? Contanos un poco cómo transitaron particularmente ese periodo. El primer shock fue con lo de Federico. Yo cantaba en Virus y era cercana a Federico y realmente sucedió muy rápido su muerte. Y no sabíamos qué era, o sea, yo misma me hice, creo que fui la número 25 que se hizo el análisis, que se hacía solo en el Clínicas, y no tenías idea si te daban positivo, pero en realidad era un falso positivo, si al año siguiente podía darte un falso positivo. O sea, fue una época horrenda completamente. Fue un flagelo. Creo que ese fue un flagelo y después la cocaína fue el otro flagelo de los 80, claramente. Pero bueno, menos letal, pero, viste, era como una especie no sé, no es que era una pandemia, sino que estaba la sensación de la pandemia que no sabes ni cómo se contagia, ni quién lo puede tener, ni si te puede fumar un cigarrillo con alguien que lo puede tener. O sea, fue duro. La verdad que fue duro. Nos olvidamos de todo, ya nos olvidamos de la pandemia también, ¿no? Así que me hace recordar algo que tenía muy en la hornalla de atrás. Bien. También le contamos a la gente que Isabel fue una de las primeras, digamos, o entre comillas o no, que rompió la grieta, ¿no es cierto? En su momento existió una grieta musical, si bien creo que existe todavía. En su momento estuvieron Los Redondos, estuvo Soda Stereo, Virus, Luis Alberto Spinetta, e Isabel le cuenta a la gente que tuvo la oportunidad de estar en cada uno de esos grupos de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Tanto componiendo como haciendo coros. Contanos un poco cómo fue esa época donde me parece que había más camaradería, ¿no es cierto? Totalmente. Yo tengo la sensación, inclusive algunas veces que fui a Brasil y me di cuenta que había algo con la propia música y de los músicos brasileros de estar todo el tiempo, digamos, intercambiando. En esa época, bueno, existían un poco los Charlies y los Spinettas, o sea, Ulises y yo terminamos en la banda de Charlie, también Celsa, de Luis Alberto, y muchos otros terminaron en la banda de Charlie. Los músicos de ese momento nos veían y les causábamos curiosidad y les parecía que estábamos suficientemente bien preparados para llamarnos.
pero en realidad circulamos por los mismos, o sea, estábamos los que estábamos con la banda de Charlie, los que estábamos con la banda de Spinetta, que aparentemente Charlie era como más rockero, Luis era más lírico, pero por otro lado, Luis y Charlie estuvieron a punto de hacer un disco juntos, o sea, no había, y Fito estaba con los dos, y antes te diría que me preguntaron hace poco qué sentía yo de ponerle lo que sucedía con la gente, con las mujeres en los 80, si tuvimos resistencia. Y yo te diría que no fue tanto por mujeres, sino que ahí empieza a haber una grieta. O sea, yo me acuerdo que iba a La Falda, ponele, y si tocábamos después de La Torre o antes de La Torre, era problemático porque, digamos, a los heavy metals les gustaba, viste, tirarnos cosas. Y después para los modernos esa otra música, siempre, viste, los argentinos tenemos un River Boca eterno que nos caga la vida, claramente. Pero en general sí fue un momento lo que pasa es que fue el principio de la democracia, entonces todo empezó a ser más libre, más abierto, y aunque hubiera prejuicios por parte de un grupo musical, no de un grupo, digo, de un estilo musical al otro, creo que fue, porque después me fui, pero sé que también había entre Soda y Los Redondos, viste, esta cosa insufrible. Yo soy muy omnívora musicalmente y, viste, tengo un disco en el cual pongo una cumbia peruana al lado de un tema de Spinetta que hizo para mí, o sea, yo realmente hago las canciones que me gustan y eso va en general muy en contra del marketing, porque, viste, la gente necesita, uno utiliza las cosas, o sea, ¿por qué es el River y Boca? Porque necesitas reafirmar una identidad y, digamos, una mala manera de reafirmar la identidad es posicionándose contra alguien, ¿no? Exactamente. Bueno, nombramos así, vamos pasando velozmente, ¿no? La historia de Isabel, que por supuesto consta de muchas etapas, pero volviendo un poco a los orígenes, su primera etapa fue, le cuento a la gente, ir a grabar su primer disco solista en Nueva York. Pero como nos sucede, a veces a muchos, a veces no, la encontró el amor, ¿no es cierto? La encontró el amor y todo eso aparejó una serie de circunstancias que me gustaría que nos cuentes velozmente. ¿Qué fue lo que sucedió? Y me enamoré, o sea, es así de sencillo. Yo no tenía ninguna intención de quedarme allá y tampoco es un lugar que yo hubiera particularmente buscado para vivir. Pero bueno, sucedió así, tuve a mis hijos allí, y cada uno, bueno, se arma su propia vida donde puede y donde se le da. Bien. A su vez, también le contamos a la gente que en pandemia, que justamente encuentra a Isabel en Nueva York, el encuentro en Nueva York, enviaba crónicas, ¿sí? Al cohete de la luna, bueno, digamos, que a cargo de Marcelo Figuera, un periodista muy reconocido, bueno, ella enviaba generalmente crónicas, y recuerdo una crónica muy impresionante que creo toma vigencia, y me gustaría saber tu opinión, en cuanto a la figura tóxica, así la llamabas, en el más profundo de los sentidos, a Trump, ¿no es cierto? Contanos un poco cómo ves, eso fue ya hace un tiempo, pero cómo ves en la actualidad ese tema. Mira, la verdad es que yo no estoy hablando mucho de lo que veo, porque me di cuenta un día, después de mucho opinar, que mi opinión no cambia nada, no cambia la opinión de nadie. Lo que te puedo decir es que en ese momento fue recontra tóxico porque era un tipo que, por ejemplo, atacaba el uso de barbijos o promocionaba el uso de medicaciones que, viste, y sigue haciendo ese tipo de cosas. O sea, ahora hay como una especie de cosa antivacuna en Estados Unidos que puede tener consecuencias tremendas. Y el tiempo dirá, es un personaje completamente impredecible. Quizás, viste, como pasó con Reagan, haya consecuencias espantosas y haya alguna consecuencia lateral que puede ser beneficiosa o para el país o en términos globales. Yo en general tengo una mirada muy escéptica a los republicanos y a Trump particularmente, pero no, realmente es como supera tanto mi expectativa, lo que, o sea, está tan corrido de lo que yo conozco como civilidad y como
como, qué sé yo, como me parece que se tienen que manejar los líderes, que ya estoy más allá estoy más allá del comentario, o sea, ya supero completamente ya pasé de la sorpresa, ya pasé por todo, por todos los sentimientos, entonces ahora simplemente observo. Bien, perfecto. Le voy a dar el paso a mi compañero Gustavo, porque si bien no lo veo, técnicamente sé que está ahí, así que Gustavo, te Sí, paso. no, Jorge, nada más agradecerle a Isabel su participación acá en la radio municipal de Florencio Varela, una radio del Estado municipal. Y nada, dejarte a vos, Jorge, que estás más preparado para esta charla, y agradecerte una vez más, Isabel, también por todo el trabajo que hiciste con la ley de cupos y con un montón de otras cosas que estuviste trabajando. Así que desde acá tenemos una vecina ilustre que fue Celsa McGowan, que se crió acá en Florencio Varela, nos contó la historia y siempre nos contó sobre su infancia acá y bueno, ella siempre nos apoyó desde el INAMU y desde un montón de otros lugares, siempre nos dio una mano acá en la radio municipal y bueno, y queríamos agradecerte a vos también por todo lo que estás haciendo. Sí, ella fue realmente la impulsora de todas estas cosas, yo realmente solamente un apoyo muy acotado, que era el que podía. Ella sí se metió de lleno en la creación del Instituto Nacional de la Música y otras cosas. Jorge. Bien, bien. Bueno, sí, ya terminando, porque creo que está rumbo a un ensayo, o al último ensayo. Contanos nuevamente cómo va a ser la formación, porque mucha gente sí nos pregunta la nueva formación de Metrópolis para este 18 de octubre. Mira, en batería va a estar Fernando Zamalea, que fue baterista de Metrópoli antes de la grabación del primer disco, no llegó a hacerlo, tenía 17 años cuando empezó y después se volvió, digamos, uno de los bateristas históricos más importantes, ¿no? Aparte de que es bandoneonista y es escritor. Así que va a estar él, esta vez, que para mí es genial porque, como te decía, es juntar las piezas del rompecabezas de la vida, también este ejercicio de memoria, y está buenísimo que podamos volver a compartir con él. Después hay dos músicos que trajo Ulises en la vuelta del 2010. Uno es David Ben Simón, que después siguió siendo mi co-equiper musical en mis proyectos, gran guitarrista, y después Marcelo Bacaro, que fue, digamos, también muy cercano a Ulises y estuvo en la Guardia del Fuego, la banda de Ulises. Y después también está Matías Mango, que también estuvo en la carrera solista de Ulises. Excelentes músicos todos ellos, y Ariel Radelan, que es como un estudioso de la música de los 80. La banda es infernal, estoy muy feliz con eso, y como invitados están, justamente la mencionaron a Celsa, está Celsa y está Ulisito Butrón, y hay un invitado muy, 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 muy especial, pero no lo voy a mencionar. Quizás lo mencione en algún momento del show, pero va a ser una enorme sorpresa. Bien, mi última pregunta, si no te molestamos más. A ver, sabemos que tuviste una importancia suprema en Gustavo Cerati, porque él, en uno de sus regresos, en el último, presentó esta canción, En Camino, que es tuya, la canción que más le gustó de Soda Stereo, lo cual no es poco. Sabemos que Soda Stereo está inducido, o están tratando de inducirlo al Salón de la Fama del Rock. Contanos un poco cómo ves toda esta historia. No, bueno, en realidad él estaba un poco trabado con un par de canciones de Signos, entonces me convocó y me dio un cassette con la música, y yo a los 3 o 4 días le llevé la letra y le encantó. Y bueno, él era un tipo sumamente creativo, un gran músico, y todos circulábamos juntos en la época, ¿entendés? Éramos como, o sea, íbamos y veníamos, nos cruzamos todo el tiempo. Así que bueno, es una alegría haber hecho ese tema, y es más, creo que lo voy a hacer en el concierto. Muy bien. Bueno, Isabel, te agradecemos mucho de la Radio Municipal de Florencio Varela. Fue la verdad un honor tenerte estos minutos. Probablemente más adelante te molestaremos con un poco más de tiempo. Invitamos a la gente entonces el 18 de octubre en el ND Ateneo, Paraguay 918, Ciudad de Buenos Aires, reencuentro de Metrópolis. Así que gracias a ustedes. Realmente, si no hubiera gente así que nos apoyan y que promueven, hay los canales también de difusión ya no son
como antes. Así que siga existiendo esta radio es muy importante y les agradezco mucho. Gracias, Isabel. Bueno, continuamos en el Hola, perdón, porque no veo. Bueno, continuamos en el programa Tomar la Ruta del Rock. Gracias. Gracias, Chau. Isabel. Gracias. Bien, chau, chau.